Padre del cielo, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Queremos llenarnos del conocimiento tuyo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones para que nos decidamos firmemente, Señor, a obedecerte y a seguir los pasos de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Jesús nuestro Salvador es el título de la predicación de hoy. Va a ser una predicación muy corta, aunque vamos a leer varios versículos, sobre todo de Primera de Corintios, capítulo 15. Ese capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15, es el capítulo de la Biblia donde se ve concentrado todo el significado de lo que es la resurrección. Si alguien quiere buscar más a fondo algo de la resurrección, vaya a Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí el apóstol Pablo nos define, nos aclara, nos muestra por qué es importante la resurrección. Y eso lo vamos a ver, no a profundidad el día de hoy, pero sí algunos apartes de ese capítulo. Pero antes de eso, digamos lo siguiente. A veces cuando se está celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, por ejemplo, se dice, este es el acontecimiento más extraordinario que ha sucedido en la humanidad. Si hablamos de la vida de Cristo Jesús, decimos es que esta es la vida más santa y más especial que alguien ha vivido en la tierra. Hablar de la santidad de Cristo es lo máximo. Hablar de los milagros de Jesús y demostrar que Él es Dios es lo principal en el Evangelio, es lo que es la base del Evangelio, el corazón del Evangelio, que Jesucristo es Dios. Y para demostrarlo hace milagros y señales. Si seguimos, entonces llegamos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y decimos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más importante, más fundamental de todo el cristianismo, de la vida cristiana. Ahí está concentrado la razón por la cual Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Sin la cruz no hay cristianismo. Luego llegamos al domingo, la resurrección. La resurrección es el hecho más extraordinario. Sin resurrección no hay nada. Él ha podido no hacer todo lo anterior, pero la resurrección es lo máximo. Sin resurrección todo pierde sentido, tal como lo vamos a leer más adelante. La resurrección es el hecho más importante que ha sucedido en la vida del cristianismo. Y todo eso es cierto. No hay nada más extraordinario que cada uno de esos momentos. Nada. Y después de la resurrección llega la ascensión. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Casi que no la celebramos. Y debería ser una de las cosas que se celebraran, lo mismo que el nacimiento, la crucifixión, la crucifixión de Cristo Jesús, o lo que sea, la ascensión. Pero esa casi no la celebramos. Pero si la celebráramos, también diríamos es el hecho más extraordinario que le ha sucedido, que el cristianismo ha podido ver y apreciar. El regreso de Cristo. El regreso de Cristo al lado de su Padre. Toda la obra y la vida de Cristo fue necesaria. Todo el conjunto. No podemos apartar un elemento del otro ni nada. Todo está íntimamente ligado, entrelazado, y nosotros como cristianos debemos conocer eso. Cómo se entrelaza una cosa con la otra y cómo una cosa no puede subsistir o no tendría significado sin la otra. Y cómo si falta una de esas, entonces nada de las otras tiene significado.
Es todo Cristo, es todo Él. No es solo una parte, es todo Cristo Jesús. Nada de lo que hizo, lo hizo de más. ¿Ha podido no hacerlo? No. Todo lo que hizo era necesario que lo hiciera. Y no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Todo lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Obedecer al Padre y llevar a la práctica el plan de salvación que Dios había hecho. Hablamos del nacimiento virginal, sin pecado original. Ese es el primer hecho. Sin pecado original. ¿Por qué nació Jesús de esa manera? ¿Por qué no simplemente apareció ahí de un momento a otro? ¿Por qué no Dios mandó a alguien allá y están listos? No, tenía que hacerlo así para demostrar que era 100% hombre y que había nacido igual que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Pero por la forma como nació, Dios pudo hacer que Él naciera sin pecado, sin el pecado original. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque si Él tuviera pecado original, si hubiera nacido como cualquier otra persona, Él en últimas en la cruz estaría pagando la pena por su pecado original. Entonces no hubiera valido de que Él hubiera muerto para pagar por mis pecados o los tuyos. El nacimiento virginal, fundamental. Sin eso, el resto de las cosas de Jesús no tendrían significado. Su vida santa, la vida santa de Cristo Jesús, no cometió pecado. Su muerte hubiera sido lo mismo. Hubiera servido para pagar por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió, entonces pagó por sus pecados, y allá lleva cualquier pecado. Esa es la consecuencia, la muerte. Tenía que vivir en santidad, o si no, no hubiera tenido significado la muerte, su crucifixión. Su vida perfecta, lo mismo, su vida perfecta y demostrando el poder de Dios, demostrando que Él es Dios. Y lo que vemos en Juan, que Él escribió el Evangelio para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en esto podamos tener vida eterna. Pero Dios es perfecto, y si Él es Dios, su vida tiene que ser perfecta, y así lo fue. Si la vida no hubiera sido perfecta, pues todo lo demás se derrumba. Su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Bueno, murió en la cruz. Él, que fue sin pecado, que no hizo nada malo, no cometió ningún delito, fue sentenciado a muerte sin haber cometido nada malo. Pero murió por culpa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero estamos diciendo que Él es santo, que Él no pecó. Entonces, ¿por qué murió? Él degustó la muerte, que es la paga del pecado. Pero Él murió no porque llevara encima sus pecados y pagara con la muerte sus pecados, sino porque llevaba tus pecados sobre Él. Él quiso llevar tus pecados sobre Él y por eso tuvo que morir en la forma como murió. Pagar la pena, pagar el castigo que era para ti. Él la pagó. Él la pagó. Y lo hizo no por sus propios pecados, sino por los pecados tuyos y míos. Nosotros somos los culpables de la muerte de Cristo Jesús. Si no hubiéramos pecado, Él no hubiera necesitado morir, ¿cierto? Pero nosotros sí pecamos y por eso Él tuvo que morir. Si no hubiera muerto, no hubiera
pagado nadie por nuestros pecados y alguien tenía que pagar porque Jesucristo, porque Dios es justo y Él no puede dejar sin castigo al impío. Él tiene que castigar el pecado tuyo. Pero te dio a su Hijo para que Él recibiera el castigo que tú deberías recibir. La muerte de Cristo Jesús era necesaria. Era necesaria porque nosotros sabemos que solo alguien santo, alguien sin mancha, un cordero perfecto como estaba mostrado en el Antiguo Testamento, el sacrificio de un cordero perfecto es lo único que puede perdonar pecados, pero en últimas eso no era un perdón de pecados, sino era un aplazamiento porque lo tenían que hacer año a año. Mientras que la muerte de Cristo Jesús es una sola vez y sirve para pagar por todos tus pecados si pones tu fe en Él. Entonces Él tenía que morir porque solo así es que hay remisión de pecados. Solo por la sangre de Cristo Jesús hay remisión de pecados para nosotros. Ahora, su resurrección. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera resucitado? Sí, murió en la cruz, sí, Él pagó por nuestros pecados, Él murió en la cruz. Alabado y bendito sea el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Y se acaba ahí la historia. ¿Qué hubiera pasado? Si Dios no lo hubiera resucitado, la muerte hubiera triunfado sobre Él. Habría ganado la muerte, porque Él quedó ahí muerto. Y el pecado habría salido victorioso, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. La muerte es producto del pecado, porque era santo. Por eso su muerte sirve para que tú puedas ser salvo. Su glorificación, bueno, su muerte y su resurrección. Porque también la resurrección es lo que muestra que Jesús, que Dios dice, perfecto, yo te resucito como muestra de que lo que hiciste por aquellos que están sentados ahí al frente, yo te resucito como muestra de que los pecados de todos ellos han sido perdonados, de que el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue suficiente, yo lo acepto como pago por el pecado de ellos. Por eso te resucito, para confirmar que su sacrificio fue perfecto y que Él lo acepta. Y que desde ese momento tú eres justificado. ¿Qué es justificado? Que Dios aplicó ya la justicia en ti, pero en el cuerpo de Cristo. Tú ya estás justificado. Alguien pagó condena. Y Él había podido resucitar y quedarse ahí, resucitado, y de pronto lo tendríamos por acá o lo que sea. Sí. Ok, sí, Jesucristo resucitó. Pero la cuestión no termina ahí, porque también después de eso viene su glorificación. La glorificación de Cristo Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo, pues Jesús le obedeció en todo. Se humilló. Empezó por humillarse, viniendo y convirtiéndose en hombre. Y estando en forma de hombre, se humilló más y murió en la cruz para pagar por los pecados de nosotros. Y después de ser humillado, Dios lo exaltó, Dios lo llevó, Dios lo glorificó y lo sentó al lado de Él. Y allí está, gobernando todo lo que existe. Y todo esto Cristo Jesús lo hizo por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos. Y también para que pudiéramos ser exaltados. O sea, para que nosotros también pudiéramos vivir eternamente ahí, con Dios y con Él. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Que todos nosotros vamos a ser exaltados.
Y vamos a ser exaltados para vivir eternamente en la presencia de Dios por medio de reconocer y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lógicamente, si no creemos en vano, si nuestra fe es cierta, si en realidad es de corazón, si en realidad es sincero ese arrepentimiento, si en realidad es real ese sometimiento de la vida de uno a Él. O sea, tal como lo dice Pablo, si no creemos en vano, que lo dice ahora en lo que vamos a leer, en 1 Corintios 15. Y Pablo hace esa aclaración. No es de que ya todos dicen, sí, yo creo, sí, yo creo. Pero esa creencia a veces es solo una creencia histórica, una creencia de que, sí, la historia dice que él vivió. Ok, yo creo en la historia, sí, yo creo en Jesús y Él vivió, así como existió Washington o quien fuera. Esa no es la creencia de la que estamos hablando. Estamos hablando de la creencia, la fe en Cristo Jesús, de que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados después de haber vivido una vida santa, y que después de eso resucitó, y que después de eso Dios lo glorificó y está allá preparando un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, Dios no hubiera sido justo, su justicia no hubiera sido perfecta si deja sin castigo tu pecado. Ya lo habíamos dicho. El castigo por tu pecado pues lo sufrió Cristo Jesús. Y la prueba de que lo pagó y fue aceptado ese pago fue su resurrección. Es lo que Dios dice, yo acepto ese sacrificio y por eso lo resucitó. Entonces, si hubiera faltado alguno de los elementos que vimos anteriormente, su nacimiento sin pecado, su vida santa, su testimonio de que es Dios y por lo tanto perfecto, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión, si hubiera faltado uno de esos, la obra de Cristo no significaría nada. Porque es como una cadena, quítale un eslabón. Pues se cae lo que estaba sosteniendo la cadena. Todo tiene una importancia mayúscula. Entonces, ninguno de esos elementos podemos nosotros considerar de que tiene más o menor importancia, digámoslo así. Como no tiene tanta importancia, pues quitémoslo. No, si lo quitas se destruye todo. No faltó absolutamente nada, ni sobró absolutamente nada. Nada. Sabemos que nosotros no debemos hacer imágenes. Lógico, es un mandato de Dios, no te harás imagen. Pero si se me diera a mí hacer una imagen, ¿sí? ¿Qué imagen haría yo? ¿De su nacimiento? No, y hay muchos pesebres y muchas cosas. ¿De su vida santa? Bueno, hay imágenes que muestran a Cristo sirviendo, atendiendo a la gente y demás. Una imagen de la cruz, hay miles de imágenes de la cruz. E incluso imágenes de la cruz todavía con Cristo ahí, como si no hubiera sido sepultado y resucitado. Y lo muestran a Cristo ahí, colgado en una cruz. Como diciendo, ahí está, pero crucificado. No, Él resucitó. O una imagen de su resurrección. Bueno, sería llamativo para el día de hoy, una imagen en que resucitó. Is risen. O allá, la cruz vacía y la piedra movida, Jesús resucitó. Pero la imagen que yo haría sería la imagen de Cristo sentado a la diestra de Dios, gobernando todo lo que existe.
de Cristo, exaltado allá al pie de Dios, gobernando. De Cristo glorificado allá intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él, Cristo Jesús, allá glorificado después de haber hecho todo lo que hizo. Imágenes de eso debe haber, yo no he visto. Pero ese es el cúmulo, ese es cerrar el ciclo de Dios envió a su Hijo, Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, ¿sí? Hizo todo esto y volvió al Padre. ¿Para qué? Para ser glorificado. Y ahí está. Por eso decimos, Él vive. Él está ahí, viviendo, esperando tus oraciones, esperando tu verdadero arrepentimiento. Ahí está, esperándote. Y seguro que te ha llamado varias veces. Seguro. Oscar, vuelve tus ojos a mí. Marta, vuelve tus ojos a mí. Arrepiéntete. Ven a mí. Más tardecito. Es que tengo unas cosas que hacer. Voy más tarde. El próximo domingo de pronto. Vale. Y así hay muchos esperando que un día mueran y no tengan ya la oportunidad de acudir a ese llamado de Cristo Jesús. Y ellos también van a resucitar, pero para condenación eterna, en el infierno eterno. Cada día que te demores en hacerlo es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Voy a leer unos párrafos de unas partes de 1 Corintios 15 para entender un poquito más lo que significa la resurrección, porque hoy es el día de celebrar la resurrección. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tú, cuando creíste de verdad, sinceramente, o alguno de nosotros estaremos en ese grupo que dice aquí Pablo, si no creíste en vano. En otra parte de Corintios, Pablo nos dice, revísate, confróntate, pruébate a ti mismo si estás en la fe. Pruébate. Mira a ver si es en realidad sincera o no. Después sigue Pablo diciendo, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo, en otra parte, también confirma esto, algo que él recibió. Si ustedes saben de la vida de Pablo, saben que cuando Jesús se le apareció y después él recibió la vista, él se fue 3 años al desierto y volvió a Damasco. Después de esos 3 años es que él empieza su ministerio. Y en varias partes de la Biblia él dice, esto que recibí directamente del Señor, como cuando leemos lo que habla Pablo respecto de la cena del Señor, por ejemplo. Os digo lo que recibí, y no por medio de nadie lo he recibido, por ningún humano, ni por los apóstoles, ni nada. Lo recibí directamente de Cristo. Cristo le reveló a Pablo todo lo que
sucedió todo lo que Pablo necesitaba saber, y por eso Pablo pudo entender los intríngules de todas las cosas que Jesús hizo y cuál es el significado teológico, doctrinal de cada detalle de lo que hizo Jesús. Pablo lo explica porque fue Cristo mismo el que le explicó y le mostró todo lo que él había hecho. Y así lo mismo pasa acá. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Les estoy entregando el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las Escrituras lo habían predicho ya, varias veces. Y después viene Pablo y relata ahí la cantidad de apariciones que hizo Jesús, que no hay ninguna duda, no hay nadie tiene por qué decir, eso no es cierto, Jesús no resucitó, eso fue que escondieron el cuerpo, eso fue que se equivocaron de tumba, eso fue que, y hay miles de conjeturas e imaginación de las personas para decir, él no resucitó, eso es mentira. Pero hay cantidad de pruebas de que sí resucitó, y aquí Pablo trae aquí a colación muchos de las personas que vieron a Jesús, que antes estaban todos temerosos, vueltos nada, escondiéndose, pero vieron a Jesús resucitado. ¿Y qué pasó después? Lo proclamaron a cuatro vientos: Jesús resucitó, Él es Dios, Él resucitó, y lo proclamaron. Y los amenazaron de muerte si lo repetían, y los mataron. Nadie va a hacer eso por una mentira, por un cuento. Y está ahí que fueron... Se le apareció primero a Pedro, después a los 12, después a más de 500, y después se le apareció a Jacobo, al hermano de Cristo Jesús, se le apareció, ahí dice, en el versículo 7, y se le apareció a Jacobo, al hermano de Cristo Jesús, que no creía en Jesús. Él rechazaba a Jesús, pero él vio a Jesús, porque Jesús se le apareció, y llegó Jacobo a ser uno de los más importantes dentro de los apóstoles, el que dirigía el concilio y demás, por haberlo visto. Después se le apareció a todos los apóstoles, y al último que se le apareció, al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, como a un desechable, como a una persona que no vale nada. Así era yo. Y él se me apareció. Yo lo vi. Todos son testigos de que Jesús sí resucitó. Y él se decía un abortivo, porque él era perseguidor, era lo más detestable, porque fue el que persiguió a cristianos y colaboró en matarlos y demás. Ahora, después habla de la necesidad de creer en que Jesús resucitó. Ahora, ¿por qué no celebramos de la misma forma la resurrección de Lázaro? Sí, Lázaro resucitó, y resucitó la hija de Jairo y el otro. ¿Por qué no? Es la misma, él resucitó también. ¿Sí? ¿Por qué no lo celebramos lo mismo que la de Jesús? Porque todos ellos resucitaron, pero murieron. Volvieron a morir. Jesús no. Y ellos resucitaron con los mismos cuerpos mortales, los mismos cuerpos carnales. Jesús resucitó en un cuerpo glorioso. Sabemos que el cuerpo es diferente con el que resucitó Jesús. Tanto que ustedes vieron en lo que leyeron esta semana de los evangelios, de que unos no lo reconocían. ¿Cómo no iban a reconocer a Jesús si lo habían estado viendo todos los días? Pero no lo reconocieron. Los dos que caminaron con él yendo a Emaús y demás, la misma María Magdalena, no lo reconocía. Un cuerpo diferente. Pero otros sí lo reconocían. Los 12 apóstoles lo reconocieron tan pronto él se les apareció ahí en el aposento alto, cuando estaban todos reunidos. Él entró a través de las paredes porque no estaba abierta la puerta. Ahí se lo reconocieron. Entonces, es un cuerpo glorioso que nadie lo puede explicar completamente.
pero lo importante está aquí. Versículo 16. Vayan allá y mira. Porque si los muertos no resucitan, estaba alegando ahí con varios y demostrándoles de que estaban diciendo de que no había resucitación. Él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lógico. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo así de que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración? Pero eso es lo que hacemos, creer en Cristo en esta vida, ¿sí? Es que la traducción es mejor en otras que lo dicen de otra manera. Si nosotros creemos en Cristo Jesús y en su resurrección únicamente para esta vida, para lo que nos atañe en el día a día, somos los más dignos de consideración, porque eso no tiene ninguna importancia. Somos los más dignos de consideración de todos los hombres si creemos en Cristo Jesús únicamente para esta vida. Nosotros, los cristianos, creemos en Cristo Jesús y en su resurrección porque es lo que nos asegura a nosotros la otra vida, es lo que nos asegura a nosotros que seremos glorificados, es lo que nos asegura a nosotros que también estaremos allá con Cristo Jesús en la presencia del Padre, disfrutando de su presencia por la eternidad. Entonces no podemos creer en Cristo Jesús solo para las cosas de esta vida. Yo creo en Cristo Jesús solo para que me ayude en mi matrimonio. Yo creo en Cristo Jesús para que me ayude a esto y aquello. Yo creo en Cristo Jesús solo para que me quite esta enfermedad. No, eso es lo de menos. Eso es precisamente lo que Pablo está diciendo acá. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No somos nada, no creemos en nada, no tenemos creencia. Nuestra creencia, nuestra esperanza, lo que nos impulsa a nosotros a vivir y a insistir, a perseverar, a ser más santos, a luchar contra el pecado y demás, es nuestra esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que nos debe mover. No es que yo me voy a esta religión porque allá sanan. No, yo no voy a esa porque allá hacen reuniones de milagros solo martes y jueves. En cambio en esta otra son lunes, martes y jueves. Venimos a Cristo Jesús porque es Cristo Jesús. Porque es Él, porque Él fue el que pagó por mis pecados, porque Él es Dios. Por eso es que venimos a los pies de Cristo. Y de acuerdo a lo que dice ahí más adelante, pues es lo que nos asegura que nosotros también, Jesucristo resucitó, luego nosotros también vamos a resucitar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, eso es en el versículo 23. Entonces, Cristo resucitó y Él es las primicias. Esos son los primeros. Ese es el anuncio de que todos nosotros vamos detrás. Y nosotros también vamos a resucitar. Eso es lo que nos debe llenar de esperanza, fortaleza, para vivir con Cristo. Después Pablo explica que alguien pregunta, o adelantándose a la pregunta de alguien, bueno, y si vamos a resucitar, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con el mismo cuerpo? ¿Así igual de feo de como somos? ¿Con esta misma mancha? Okay. ¿Allá habrá anteojos o no habrá anteojos, o lo que sea? ¿Cómo vamos a resucitar? Y él dice, somos cuerpos gloriosos. Lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Lo pecaminoso se va a vestir de santidad. Y todo eso es muy diferente. Pero que lo vamos a tener, lo vamos a tener.
Y todo lo anterior que nos incomodaba, eso ya no. Eso ya deja de existir. Ahora vamos a tener unos cuerpos gloriosos. Versículo 54 es muy, muy interesante. Dice, y cuando esto corruptible, mi cuerpo, se haya vestido de incorrupción, cuando ya mi cuerpo sea glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una burla. ¡Hey, tú, muerte! Tanto que te ufanabas y me amenazabas y me hacías tener miedo de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu victoria? Aquí estoy, mire, aquí estoy, con cuerpo glorificado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya mis pecados fueron completamente perdonados. Y la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Pero ya no tengo pecados. Ya Cristo los perdonó. Dios me los perdonó. O sea que ya no muero. Y voy a vivir para siempre. Entonces, por último, hermanos, solo ¿con qué idea nos vamos a ir? ¿Con qué idea nos vamos? ¿Con qué tarea nos vamos a ir? Con la que nos dice Pablo en el versículo último de ese capítulo, en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú vas a ser glorificado. Tú vas a estar en la presencia de Dios. Estad firmes y persevera. Debe ser constante. Tan pronto venga a ti la tentación de no leer la palabra de Dios, desecha eso y ponte a leer la palabra de Dios. Conoce más de Cristo, conoce más de Dios. La vida eterna está ahí, en que lo conozcamos, que conozcamos a Dios y al que Él envió, a Jesucristo. Esa es la tarea. Vuélvanlo a leer en sus casas varias veces. Versículo 58, capítulo 15, Primera de Corintios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad. Pero sobre todo te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella es que conocemos la grandeza de la vida de tu Hijo, Padre. Por medio de ella es que conocemos, que podemos conocerte a ti, Señor, y el gran amor tuyo al enviar a tu Hijo a que muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Te damos infinitas gracias, Padre, porque nos diste la fe para someter nuestras vidas a Cristo Jesús, de recibirlo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre del cielo. Te oramos que nos sigas llevando de tu mano, instruyéndonos, guiándonos, dándonos sabiduría, Señor, para hacerle frente a este mundo pecaminoso. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te oro por cada uno de los asistentes al día de hoy a esta iglesia y a los que puedan ver este mensaje. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.